Entonces, ahora sí empiezo yo. Creo que esto muestra lo importante de lo que decía César Trejo hace un rato, de que las tecnologías digitales son un instrumento importante, pero bueno, nada reemplaza este encuentro cara a cara. Así que bueno, en primer lugar, nuevamente agradecer, es un gustazo y un honor estar en este congreso. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto, además con toda esta concurrencia y estas ganas de discutir estos temas. Y bueno, contar que este trabajo es fruto de una colaboración que fuimos haciendo en el último tiempo con Juan, a partir de bueno, su rol como funcionario de la iniciativa Pampa Azul y su trabajo académico, y el trabajo que veníamos desplegando desde EDICMA, REDICMA, y espacios que discutimos estos temas de Malvinas, la Argentina bicontinental y la discusión sobre el modelo de ciencia también. Ahí están los loguitos. Bueno, el día de mañana me toca también en particular contar sobre la red y la revista que tenemos sobre la cuestión Malvinas, así que voy directo al grano. En primer lugar, cabe hacer una muy breve caracterización o reseña sobre la historia y actualidad de la cuestión marítima argentina. Porque hay un lugar común que circula, ustedes la conocerán, que tiene que ver con que nuestro país se desarrolló de espaldas al mar. Y bueno, escuchamos recién la exposición de César Lerena y puede resultar entre paradójico y absurdo eso, teniendo en cuenta que contamos con el 8º litoral marítimo del planeta y la 2ª plataforma continental, y tenemos una riqueza enorme en términos de recursos. Pero bueno, eso tiene que ver con la historia del país y con la imposición, luego de la independencia y en las guerras civiles, de un proyecto de país, de nación agroexportador subordinado a las potencias imperiales de aquel entonces. Y entonces, bueno, la idea de la Argentina como granero del mundo, a partir de ese proyecto agroexportador, desatendió la cuestión marítima. Entonces es recién a fines del siglo XIX, entre mediados y fines del siglo XIX, que se van a hacer las primeras investigaciones científicas para tratar de abordar desde distintas disciplinas nacientes en nuestro país la dimensión, la magnitud de la cuestión marítima nacional. Y es recién, como dice acá la diapositiva, a principios del siglo XX, del siglo pasado, que la corriente o la línea nacionalista, industrialista en las Fuerzas Armadas fue la pionera en resaltar la importancia estratégica del mar para nuestra nación y de encabezar acciones para ponerlo en la agenda de desarrollo de nuestro país. Se menciona usualmente la obra pionera del vicealmirante, el almirante segundo Storni, que en 1916 inicia este debate. De hecho, estamos hablando de uno de los padres de la geopolítica argentina. Va a ser en 1952 cuando se publica un emblemático libro suyo que compila las conferencias que venía dando en las décadas anteriores, que es este que tenemos acá en la imagen, que es Intereses argentinos en el mar. La industria naval, que es una industria muy importante, madre de industrias o industria industrializante, se desarrolla fuertemente desde los años 30, 40, bajo el Estado empresario, que impulsaba la industrialización de nuestro país en aquel entonces, e incluso tenemos un hito de que a mediados del siglo pasado nuestro país llegó a ser la 5ª potencia marítima comercial a nivel mundial, con una gran cantidad de capacidades marítimas, navales, portuarias, logísticas. Ahí lo que tenemos es una imagen tomada de La Nación Argentina, Justa, Libre y Soberana, un libro que está basado en los planes quinquenales en la época del peronismo y que da cuenta de la concepción que se tenía de la industria naval como madre de industrias y como motor industrializador, también como medio de independencia económica. Lamentablemente, a tono con la historia del país, la última dictadura cívico-militar, entre el 76 y el 83, con el cambio de modelo económico, empieza a dar lugar a la desindustrialización y empieza a hackearse el rol que tenía hasta entonces la industria naval. También, a tono con la historia del país, en la década de los 90, se profundiza fuertemente ese proyecto neoliberal periférico, desarticulando estas capacidades que decíamos navales, portuarias, logísticas, que se habían construido a lo largo de décadas, porque los procesos de industrialización son largos y llevan tiempo. Sin embargo, es más fácil destruir que construir, lamentablemente.
Y entonces, en el marco de la gran privatización de empresas públicas que se desarrolló en aquella época, la línea de bandera, ELMA, que acá tenemos un afiche, Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, directamente desapareció, se desguazó. Es una señal fuerte, ¿no? Y entonces los buques se desechan y empieza a desguazarse esas capacidades que se habían construido a lo largo de las décadas previas. Acá tenemos algunos afiches, imágenes que grafican un poco esto que estamos comentando. El poderío, las capacidades de la industria naval se puede ver también en que el astillero Río Santiago, que está en Ensenada, cerca de donde yo provengo, de La Plata, fue la fábrica estatal con más detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. El astillero tiene una histórica tradición combativa y de lucha. De hecho, evitó ser privatizada en los años 90. Y acá también tenemos un muy breve marco sobre la puja geopolítica en el Atlántico Sur, sobre lo cual ya se refirieron en extenso tanto César Trejo como César Lerena. Así que lo vamos a pasar un poco más rápido, pero sí comentar como un dato importante y complementario en el marco de lo que comentaban los disertantes previos, que el Reino Unido ha desarrollado en la última década, una activa política científico-tecnológica. De hecho, en el año 2012 se crea esta institución que está mencionada acá en la placa, que es el SAERI, que por sus siglas en inglés quiere decir para nosotros Instituto de Investigación Ambiental del Atlántico Sur, que nace como una iniciativa pública-privada, dependiente del gobierno ilegal y legítimo de Malvinas, y en 2017 pasa a ser una organización independiente, pero que nace con este espíritu de utilizar el potencial o las capacidades científico-tecnológicas bajo la bandera de la conservación ambiental. De hecho, en la última década, también en sintonía con lo que decía César Lerena recientemente sobre la discusión sobre las áreas marinas protegidas y en particular el debate que se dio en el último año sobre el área marina protegida Agujero Azul, en la última década se ve crecientemente una discusión que atañe a la cuestión ambiental, la cuestión científica y la cuestión geopolítica. Y el Reino Unido es especialista en esto de, como decía César también hoy al mediodía, a partir de argumentos políticamente correctos, como en este caso la conservación ambiental o también la idea de la protección de los océanos, instrumentalizarlos para desarrollar sus propios intereses geopolíticos. Entonces es en este marco que, como decía Juan, en el año 2014 nace la iniciativa Pampa Azul. Acá un dato, una efeméride que trae a colación la cuestión Malvinas, porque fue en el 31 aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, el 2 de abril del año 2013, en Puerto Madryn, el gobernador de Chubut de ese entonces le propone a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner la idea de crear una agencia del mar, como una propuesta a nivel provincial. Y se hace alusión a este juego de la idea de las pampas, ¿no? Ya que la idea de nuestro país como granero del mundo se basaba en la pampa húmeda, en la pampa verde, de hecho, ahí estuvieron asentados los intereses que usufructuaron ese proyecto agroexportador. Bueno, ya que nos desarrollamos de espaldas al mar, tenemos una inmensa pampa azul por desarrollar y también por cuidar. Y ahí tenemos, si se quiere, el germen del inicio de la iniciativa. Entonces es finalmente en el año 2014 cuando se crea esta iniciativa Pampa Azul, que como vamos a desarrollar es un novedoso formato institucional porque es un organismo interministerial e interinstitucional. Se crea en el año 2014 por convenio de 7 ministerios. Ahora vamos a abordar cuáles son y qué instituciones lo componen. Y la idea básicamente es coordinar los recursos científico-tecnológicos del país, que son importantes, pero que están fragmentados y desarticulados. ¿Por qué? Porque somos un país periférico, dependiente, y que además tiene un sistema científico, en realidad sería un complejo científico-tecnológico que no llega a funcionar como sistema, justamente por la condición periférica y dependiente de nuestro país. Entonces, un gran desafío constituye usufructuar, coordinar y articular ese potencial y esos recursos científico-tecnológicos para ponerlos al servicio de un proyecto nacional, como se planteó hoy a lo largo del día. Esa es una de las metas a la que apunta esta iniciativa. De hecho, la idea es que eso propenda a un desarrollo soberano, seguro y sostenible de nuestro mar.
y coordinando estas tres áreas: la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación o la innovación productiva. Serían como tres pilares. Un dato adicional en este caso es que en julio de 2020 se relanzó en el marco del actual gobierno esta iniciativa, porque bajo el gobierno de Mauricio Macri entre 2016 y 2019, o entre fines de 2015 y 2019, se habla dentro de la iniciativa como de cierta era del hielo o de glaciación, porque hubo un ajuste claro y bueno, cierta paralización de las actividades de la iniciativa. Nuestro mar argentino tiene una extensión de 2.800.000 kilómetros cuadrados y una biodiversidad de una riqueza extraordinaria. Por primera vez será el objeto de estudio de investigaciones científicas interdisciplinarias que darán como resultado un trabajo integral. Pampa Azul trabaja en 5 áreas estratégicas sobre las que se realizan los primeros estudios. Área del talud continental, agujero azul. Área del Banco Burwood. Área del Golfo San Jorge. Áreas marinas subantárticas. Y el área de estuarios bonaerenses. Pampa Azul no solo contribuye al conocimiento científico, colabora con las políticas de conservación de los recursos naturales y promueve innovaciones tecnológicas relacionadas a nuestro mar argentino. Pampa Azul, el conocimiento científico al servicio de la soberanía nacional. Bien, bueno, el videito está bueno para ver también gráficamente de esto de lo que estamos hablando, y hay un muy buen trabajo audiovisual que viene bien a cuento para verlo también expresado de esa manera. Entonces, ahora una parte un poco más descriptiva para terminar de entender en qué consiste esta iniciativa o esta política pública que se pensó y se trató de llevar adelante a partir del año 2014 como una política de Estado. El cambio de gobierno la paralizó y ahora estamos también en un periodo donde se trata de instituirla también de esa manera, como una política de Estado. Bueno, se ha hablado también a lo largo de los paneles previos sobre la importancia de instituir como política de Estado y por encima de los distintos gobiernos a este tipo de iniciativas que son estratégicas. Entonces, en este caso, una descripción sobre las áreas que componen a la iniciativa. En este caso estamos hablando de una diversidad y una complejidad importante porque, como vimos en la exposición de César Lerena previamente, es un territorio enorme, nuestro territorio marítimo, y también bicontinental, y bueno, hay muchas dimensiones, muchas disciplinas, muchas variables, muchos aspectos en juego. Entonces bueno, hay una complejidad también a atender. Vamos a profundizar un poco en esto. Pero entonces, hay una gran dimensión que tiene que ver con la cuestión de la biodiversidad y la planificación marina espacial. Otra tiene que ver con la cuestión climática, toda la discusión sobre el cambio climático, la variabilidad climática. Otra tiene que ver con la gestión del riesgo ambiental, cómo prevenirlo, estudiarlo, analizarlo. Otra tiene que ver con la prospección geológica y geofísica. Esto es clave para estimar los recursos con los que contamos en nuestro territorio marítimo. Otra tiene que ver en particular sobre la investigación pesquera, referida a lo que comentaba anteriormente César Lerena. Y se agregó en este último tiempo una que tiene que ver con las actividades humanas y en los ambientes costero-marinos, en esa interrelación entre la costa y el mar. Por otro lado, hay distintas áreas de desarrollo tecnológico, tratando de que la ciencia pase a ser aplicada y impacte en aplicaciones y desarrollos concretos para nuestro pueblo, para nuestra sociedad. Acá tenemos las grandes áreas. Por un lado, industria naval, por otro lado la cuestión energética y de recursos, en este caso mineros. Por otro lado, lo que tiene que ver con la industria pesquera, también la maricultura y el instrumental de detección y medición. Y ahí tenemos como distintos ítems que hacen a tecnologías, a aplicaciones que tratan de llevarse adelante a través de esta interrelación entre investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación o innovación productiva. Se agregó también en este último tiempo un área que tiene que ver sobre la cuestión turística, que es también muy importante por el gran afluente turístico en crecimiento que viene experimentando las ciudades costeras, marítimas de nuestro país.
Después, esto repasa lo que en el video se comentaba, que tiene que ver con las áreas geográficas prioritarias. Se seleccionaron y se definieron 5 áreas geográficas prioritarias. Acá podemos ver en primer lugar la del Banco Burwood o área protegida Namuncurá, por abajo de las Islas Malvinas. La segunda es la del Agujero Azul en el talud continental, una zona muy rica y donde se está queriendo emplazar esta área marina protegida, Agujero Azul, y bueno, es esa controversia a la que hacía referencia César Lerena sobre los actores y la concepción sobre cómo se está queriendo llevar adelante. Igual esto desborda en particular a la iniciativa Pampa Azul, es como un debate paralelo por otro carril, digamos. La tercera tiene que ver con el Golfo San Jorge, en esa interrelación costero-marina. La cuarta es el sistema fluvido marítimo o marino del Río de la Plata. Ahí eso está directamente relacionado con la discusión a la que también hacía referencia Lerena de la mal llamada hidrovía, vía de entrada y salida de nuestras exportaciones. Y la quinta tiene que ver con las islas subantárticas, Georgias y Sandwich del Sur. Esto presenta un poco la estructura interinstitucional, interministerial de esta iniciativa. No vamos a abundar mucho, pero para tener una idea, decíamos que hay 7 ministerios que están articulados. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se llamaba en la anterior gestión, o sea, hasta el 2015, ahora hoy en día se llama en Ciencia, Tecnología e Innovación. Es como el ministerio madre o la cabeza, ¿no? Porque es una iniciativa que tiene principal asiento en el conocimiento o las capacidades científico-tecnológicas. Entonces, el MinCit lo que coordina son 2 grandes consejos asesores, uno científico y uno tecnológico, que tienen sendos grupos de trabajo. Y después, los otros ministerios aportan con determinadas instituciones. Ahí podemos ver, por ejemplo, el Ministerio de Defensa tiene incorporado a la Armada y al Servicio de Hidrografía Naval. La Cancillería tiene a la Secretaría de Malvinas. El Ministerio de Agroindustria, bueno, el ex Ministerio de Agroindustria, aporta con el INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Parques nacionales por parte de Ambiente, el Ministerio de Turismo también está contemplado, y la Prefectura Naval por parte del Ministerio de Seguridad. En el último tiempo, la Jefatura de Gabinete de Ministros dejó de ser parte del Comité Coordinador Interministerial. Pero esto es más del diseño institucional. Entonces, al ser una iniciativa pionera en este sentido, de una iniciativa que agrupa el trabajo que trata de coordinar a 7 ministerios, articular a 7 ministerios, existe este comité interministerial en clave de la búsqueda de dotar de gobernabilidad o de gobernanza a esta iniciativa. Y entonces, bueno, son los que tienen a cargo el diseño y la implementación del plan estratégico. Acá tenemos como los 3 grandes ítems que guían las tareas de este comité, que por un lado tiene que ver con cómo generar y potenciar la generación de conocimientos científicos interdisciplinarios que aporten a estos objetivos del desarrollo soberano, seguro y sostenible de nuestro mar. Otro tiene que ver con el impulso a las innovaciones tecnológicas que fortalezcan o que potencien a las industrias vinculadas al mar y el desarrollo económico de esas regiones. Y el tercero tiene que ver con cómo promover o impulsar mayor conciencia marítima o sobre el patrimonio marítimo y el uso responsable de esos recursos que tiene nuestra población. Acá cuento un poco sobre los consejos asesores científico y tecnológico por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a pasarlo un poco más rápido para no detenernos tan puntillosamente en esto, pero es la forma en la que el Ministerio, el MinCit, trata de coordinar su pata científica y su pata tecnológica. Entonces, en términos de la composición, trata de haber diversidad de disciplinas componiendo a los grupos de trabajo con perspectiva federal, de género, y que aporten a los ejes estratégicos de la iniciativa. Y acá una cuestión en relación al financiamiento, porque este es un ítem clave, porque sin esto serían todos buenas intenciones. Y acá hay una cuestión importante de que es muy costoso llevar adelante investigación científica y desarrollo tecnológico en nuestro mar. De hecho, está el dato de que las campañas de investigación, que son muy costosas, salen entre 10.000 y $120.000 por día, dependiendo del tipo de buque que lleva adelante las distintas campañas que se hacen. Entonces, bueno, se requiere, por un lado,
una gran planificación de estas actividades y un financiamiento importante, porque son realmente costosas. Entonces, esta placa, esta diapositiva, cuenta sobre eso. En el año 2014 se lanza la iniciativa Pampa Azul y en el año 2015 se sanciona la ley PROMAR, que es el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos, que lo que contempla es la creación de un fondo nacional, este FONI PROMAR, que sea el que aporte el financiamiento para que esto se pueda hacer realidad, en esta apuesta por instituir a esta política como una política de Estado. Y en el artículo 6º de esta ley, en el del año 2015, se contemplaba que la inversión no podía ser inferior a los 250 millones de pesos. Sí podía ser superior, pero no inferior. Por parte del presupuesto general, público, también podía haber otros fondos que vengan de subsidios, préstamos internacionales, otros aportes, etc. Entonces, en el año 2016... se designa el MinSIT como autoridad de aplicación de esta ley, pero sin embargo empezó un lento ajuste o un lento declive en la inversión que se tenía que llevar adelante. Por eso esta idea de la glaciación o la era del hielo en el que entró la iniciativa. De hecho, en esos años, entre 2016, sobre todo 2017 y 2019, el presupuesto que finalmente se destinó fue entre 100 y 150 millones de pesos, es decir, menos de la mitad de lo mínimo que estaba contemplado, y a través de partidas que iban por otro lado, sobre todo jefatura de gabinete de ministros, y no de las que estaban contempladas por la misma ley. Por eso esta idea de la glaciación que hubo en aquellos años. Esto cuenta sobre un programa de ciencias del mar que desplegó desde entonces el MinSIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, buscando, a partir de este andamiaje institucional que tiene el Ministerio, impulsar estas capacidades, el desarrollo de estas capacidades científicas y tecnológicas que aporten al conocimiento sobre nuestro mar argentino. Y esto impacta o da lugar a reuniones, capacitaciones, congresos, centralización de información, proyectos de investigación, becas, etcétera, etcétera. Tampoco vamos a ahondar tanto en esto como para que no sea tan largo esta parte más descriptiva. Otro ítem importante tiene que ver con la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque el mar no tiene fronteras claras, delimitadas, como tiene el territorio terrestre. Entonces, es más difícil de controlar que como se hace, o de supervisar, o de manejarlo que como se hace en el territorio terrestre. Y además hay una complejidad de actores que actúan, como se veía en la exposición de Lerena anteriormente. Entonces, es un ítem importante de la cooperación internacional. Es decir, que se busca articular los programas nacionales de investigación en el marco de iniciativas internacionales. Además, partimos de que la ciencia, la actividad científica o académica, está altamente internacionalizada o globalizada a nivel mundial. Entonces, es un ítem a atender cómo se articulan los programas, las iniciativas y los recursos nacionales con los internacionales. Ahí el desafío es que no terminar subsumido en agendas o en programas que tengan visiones internacionales que contravengan o que estén en contradicción con los intereses nacionales. Y en este punto es un ítem importante la Comisión Binacional con Chile, de cooperación en investigación científica marina austral. Porque, somos países vecinos, hermanos, y compartimos una parte importante de nuestro territorio. Entonces, acá hay una apuesta por propender a la cooperación científica bilateral entre los dos países, especialmente sobre el canal de Beagle y los ecosistemas marinos, y también para coordinar para la investigación del cambio climático y otras actividades. Acá se recomienda ver un documental del CONICET recientemente, que es El Beagle y sus dos naciones. Acá, en el trabajo que nosotros habíamos hecho, el trabajo escrito, es el PowerPoint basado en ese trabajo. Ponemos también el foco en el hecho que se dio en los últimos años de la sanción del expresidente chileno Piñera de una medialuna, una zona marítima
que vulneraba o que entraba en contradicción con la zona económica argentina, o sea, con la ampliación de los límites de nuestra plataforma continental. Y entonces eso lo que pone de manifiesto es que muchas veces, a través de Chile, se han impuesto intereses geopolíticos afines a la OTAN, atlantistas. Decimos, en el caso del expresidente Piñera era claro, pero bueno, es un desafío para nosotros cómo trascender esa influencia y propender a la cooperación con un país hermano sobre el cual podemos tener muchos puntos de acuerdo, en este caso en el área científico-tecnológica. Y acá se puntualiza sobre la hoja de ruta interministerial que se definió entre los años 2020 y 2023. También lo vamos a pasar, lo vamos a describir rápidamente, pero tiene que ver con cómo fortalecer el complejo, las capacidades científico-tecnológicas para dar lugar a políticas públicas relacionadas con el mar. Y acá entran distintos ítems como la puesta a punto de los barcos, la expansión de la flota, incrementar el número de campañas, reforzar y ampliar las redes de observación y monitoreo. Ahora en una próxima placa vamos a focalizar en eso porque es un ítem importante. También los repositorios digitales, es decir, que la información esté abierta para los investigadores, para el público. Por otro lado, cómo fortalecer las capacidades de investigación, desarrollo e innovación en perspectiva federal. Y entonces acá aparece la idea de la creación de 4 centros interinstitucionales, uno en Ushuaia, uno en Río Gallegos, otro en Comodoro, otro en Mar del Plata. El fortalecimiento de la red de instituciones científico-tecnológicas en relación a las áreas marinas, a las áreas geográficas prioritarias en particular. Y después, bueno, avanzar en la agenda de temas estratégicos. Y ahí tenemos soberanía y seguridad nacional, desarrollo social, económico, ambientalmente sostenible, con foco en innovación tecnológica, inclusión social, protección de los bienes naturales marinos e integración de los entornos marinos y costeros, con perspectiva de género. Bueno, esta es un poco la hoja de ruta, lo que se planteó hacer. Ahora vamos a ahondar en lo que efectivamente se pudo hacer en 2020-2021, ya que del actual año todavía no está sistematizada la información. Pero en este caso, un ítem que tiene que ver con esta interfaz que se da entre ciencia, política y sociedad. ¿Por qué? Porque, y lo que se plantea acá como el quiebre epistémico. Porque bueno, Pampa Azul es una iniciativa que trata de tener asiento fundamental en el conocimiento, en las capacidades científico-tecnológicas para la proyección marítima y bicontinental de nuestro país. Entonces hay una discusión específica sobre el tipo, la concepción de ciencia que se tiene que llevar adelante. Entonces, Pampa Azul es como representante de esta interfaz entre ciencia, política y sociedad. Como decíamos, hay determinadas concepciones más cientificistas o más liberales de la ciencia, donde la ciencia tiene que ser neutral, es universal, no tiene que inmiscuirse en temas políticos, públicos. Y bueno, acá por el contrario hay otra concepción, y entonces se busca que haya como una interfaz fluida donde esta iniciativa pueda nutrir a múltiples propósitos y usuarios, de hacedores de ciencia, demandantes de ciencia, y que desborde específicamente el conocimiento científico estricto. Entonces, acá aparece esta idea de lo interdisciplinario y lo transdisciplinario. Ahora vamos a ahondar en esta idea de cómo desbordar la cuestión disciplinaria estricta. De hecho, acá una parte importante somos del ámbito de la educación, estamos formados con determinada concepción del saber, muy disciplinarizada, compartimentalizada. Entonces es un desafío en la actualidad cómo desbordar eso en términos de la articulación, la complementación, en términos inter y transdisciplinarios, que puedan trascender a las disciplinas que pueden ser la sociología, que es la disciplina a la que vengo yo, la biología, que es la de que viene Juan, etcétera, 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 para la articulación conjunta de estas disciplinas. Y acá también hay una idea en torno a que Pampa Azul sería una institución de frontera. En esto que veníamos diciendo de esta interfaz de ciencia y política, que se enmarca en algunas políticas que se vienen llevando adelante desde la actual gestión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como la unidad coronavirus o la cuestión de la ciencia y la tecnología contra el hambre, etcétera. De hecho, esto de los objetos de frontera o las instituciones de frontera dentro de la cual encuadramos a la iniciativa Pampa Azul, tiene que ver con cómo estabilizar estos dos mundos sociales.
el científico específicamente y el ámbito social más vasto de la sociedad civil, a su vez para atender o para buscar analizar, reflexionar y aportar sobre problemáticas muy complejas. Acá se mencionan las cuestiones climáticas, donde la ciencia y la tecnología no tienen las capacidades como para conocer, predecir, explicar en forma exacta, sino que la complejidad que manejan desborda nuestra capacidad de prever con exactitud. Entonces, acá hay una idea de cómo pasar de un paradigma de ciencia normal en el que nos hemos formado a una idea de ciencia postnormal, que para esta cuestión que estamos abordando y la cuestión de los ecosistemas o los sistemas socioecológicos marinos y costeros es apropiada. Acá se cita un trabajo de Juan Sala, el coordinador de la iniciativa, al respecto. Y acá tenemos una representación de esto que estaba diciendo. Es una representación gráfica de cómo pensar esta cuestión. Si las disciplinas es un solo carril de lo que nos formamos, por ejemplo, en sociología, en geografía, en historia, en cualquier disciplina, hablo de las ciencias sociales porque es de donde yo vengo, la multidisciplina hace a distintas disciplinas que están juntas y dialogan. La interdisciplina, pueden ver la diferencia entre una de las figuras y la otra, es cuando hay ya límites porosos, es decir, que hay diálogos, interacciones y articulaciones mucho más fluidas entre las distintas disciplinas. Y ya la transdisciplina es cuando se desborda eso para incluir al ambiente no académico, es decir, que esto no quede enclaustrado en una discusión académica de especialistas. Cómo incluir a la sociedad civil en términos de los productores, los trabajadores, los gremios, organizaciones no gubernamentales o organizaciones de la sociedad civil, organizaciones libres del pueblo, etcétera, etcétera, para la definición de las metas, de los objetivos y de las necesidades a las cuales se quiere atender, digamos. Bueno, esto lo voy a pasar de largo porque es básicamente lo que acabo de decir, es una fundamentación de esta idea de la transdisciplina, la necesidad de la transdisciplina. Y esto es una figura que trata de graficar esto de lo que venimos hablando. Hay una idea de ciencia postnormal que tomamos de dos autores que son Funtovics y Ravets, que tiene que ver con, para desbordar una concepción de ciencia que se instituyó y se volvió dominante desde el siglo XIX, los desafíos del siglo XXI presentan situaciones que tienen altos niveles de complejidad y de incertidumbre. Por ejemplo, toda la cuestión del cambio climático es como el ejemplo prototípico de esta cuestión, pero podemos pensar en muchísimos otros, y la cuestión marítima o la cuestión de los océanos o del alta mar es también una clara expresión de esto que estamos hablando, y donde lo que se pone en juego es alto en términos de las decisiones por las problemáticas o las necesidades humanas sociales. Entonces acá situamos a la iniciativa Pampa Azul en el marco de esta concepción de ciencia postnormal. Entonces eso fue un poco como para esa discusión específica de la concepción de ciencia o el tipo de ciencia que se busca impulsar o que está ahí en discusión de cómo llevar adelante esa iniciativa Pampa Azul. Ahora vamos a contar brevemente, ya en anteúltimo lugar, sobre los hitos, algunos hitos importantes de la gestión entre el año 2020 y 2021. Lo hemos denominado de esta manera Pampa Azul 2.0, que tiene que ver con su reimpulso o relanzamiento. La idea de una desglaciación por la glaciación o era del hielo que hubo entre fines de 2015 y 2019. Entonces, comentando algunas de estas cuestiones. Por un lado se logró el financiamiento de dos campañas oceanográficas, una al área geográfica prioritaria Agujero Azul y otra al Golfo San Jorge, que se terminó posponiendo para este año. Por otro lado, la reparación de tres buques de la flota de Pampa Azul. Una es el ARA Austral, que es del CONICET, tripulado por la Armada. Otro el ARA Puerto Deseado, que también es del CONICET, tripulado por la Armada. Y el motovelero Bernardo Jusey, que es de la Prefectura. Y por otro lado, el equipamiento del ARA Almirante Irízar, que tuvo un incendio importante en el año 2007 y que se volvió a poner a punto con una inversión importante y que cuenta con 8 laboratorios, que tiene instrumental específico y que es muy importante para el muestreo oceanográfico. Por otro lado, esta conformación de una red de redes, que es un primer sistema integrado de observación y monitoreo de este territorio marítimo, costero marino, de nuestro país. Ahora vamos a ver una figura que ilustra esto, pero es una red de redes que integra, por un lado, a la red ROMA, Red de Observación Marina,
Por otro lado, la Remarco, que es una red de investigación de estresores marinos, de factores de estrés marinos, costeros, de Latinoamérica y del Caribe, y la EMAC, Estaciones de Monitoreo Ambiental Costero. Eso articulado con las redes de organismos específicos como la del Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio de Hidrografía Naval, entre otras. Estamos hablando de actividades que abarcan o que implican muestreos de variables que son físicas, químicas, biológicas, ecológicas, es decir, que tienen una complejidad importante y de distintas disciplinas. Estas dos imágenes grafican estas redes que les estaba comentando, la red Roma y la red Remarco. Podemos ver cómo están ubicadas. Ahí está. Cómo están ubicadas en distintas ciudades, a partir de distintos institutos de la provincia de Buenos Aires, de Río Negro, de Chubut, de Santa Cruz, de Tierra del Fuego y en la Antártida. Y la Remarco, fundamentalmente situada en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, terminando con esto de los hitos de 2020 y 2021 de la iniciativa, se marca la primera convocatoria a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Hubo 99 propuestas, se financiaron 32, y también un programa de formación de recursos humanos científicos en disciplinas afines a la iniciativa Pampa Azul. Se otorgaron 15 becas de 8 universidades nacionales. La Universidad de Buenos Aires ya contaba con becas de este tipo. Acá se ubicaron para darle perspectiva federal en distintos lugares, distintas ciudades del litoral atlántico argentino. Y también la financiación de un proyecto piloto de turismo científico en Península de Valdés, en Chubut. Esto ilustra sobre este programa de becas de grado, las distintas universidades y provincias en las que se focalizó este programa de becas. Acá tenemos el Ecocentro Pampa Azul, que está situado en la localidad de Puerto Madryn. Y sobre las autoridades llevando adelante este tipo de políticas. Bueno, y por último, para finalizar esta exposición, planteamos una serie de desafíos futuros para una Argentina marítima y bicontinental en esta etapa de Pampa Azul 2.0. Por un lado, la articulación de capacidades y por otro lado, el cambio en la identidad estratégica de nuestro país. Entonces, en primer lugar, en articulación de capacidades, podríamos decir que es una de las problemáticas fundamentales que afecta a nuestro país, de nuevo por la condición periférica dependiente de nuestro país y por la influencia de tanto de actores externos como de actores internos que usufructúan la subordinación y la dependencia nacional y de concepciones que muchas veces no aportan para los objetivos y los proyectos nacionales, como en nuestro ámbito la concepción cientificista. Es un desafío, pero también se puede ver en el Estado, en distintos ámbitos de nuestra sociedad, es un desafío en sí la articulación de distintas capacidades. De hecho, veníamos diciendo que la construcción de la iniciativa Pampa Azul busca dar cuenta de un país que tiene importantes capacidades científico-tecnológicas, pero que estaban fragmentadas y que no estaban coordinadas hasta ese entonces. Y es el desafío apuntar a eso. Entonces, un primer ítem tiene que ver con cómo profundizar la incipiente reactivación de la industria naval, la marina mercante y los astilleros de carácter nacional. El actual gobierno la definió la industria naval como un sector estratégico y sancionó una línea de créditos específicas del Banco Nación con una inversión de 9.000 millones de pesos y también se sancionó, como decía César hoy al mediodía, el Fondo Nacional de la Defensa, el FONDEF. Se sancionó en 2021 y contó con, en ese año, alrededor de 34.000 millones de pesos. Bueno, hay un desafío de cómo profundizar eso, articulado con otras capacidades. Entonces, tenemos capacidades científico-tecnológicas, por ejemplo, en sistemas de observación y monitoreo satelital. Se cita ahí el Sistema de Vigilancia Electrónica del Mar, CIBEMAR, y Guardacostas Pro, son ambos de la prefectura. Cómo eso se podría potenciar o sinergizar con utilización, por ejemplo, de inteligencia artificial para una eficiente defensa del país y de su territorio marino. Y eso articulado con capacidades e industrias estratégicas propias. Acá citamos, en este caso, a ARSAT. Ahora voy a profundizar en eso. Otro ítem tiene que ver con el fortalecimiento de una medida, una política reciente también del actual gobierno, si no me equivoco, es de este mismo año, o entre fines del año pasado y que es la creación de un comando conjunto marítimo de las Fuerzas Armadas,
que trata de centralizar el control y la vigilancia de los espacios marítimos y fluviales del país. Focalizado en algunas de las cosas que comentaba Lerena anteriormente, el control de la pesca ilegal, la protección de los recursos naturales en el mar y el monitoreo del cumplimiento del marco legal vigente en las áreas marinas protegidas. Otro ítem que desarrollamos en esto de articulación de capacidades tiene que ver con cómo desarrollar conectividad para transmisión remota de datos en información que circula y se transmite a través de buques, de boyas, de estaciones de monitoreo y hasta incluso de animales marinos como pueden ser focas, que se los equipa con rastreadores y sensores de muestreo marino y comportamental. Entonces acá hay una propuesta de cómo eso se puede potenciar aprovechando, por ejemplo, las capacidades que tiene nuestro país desde ARSAT, nuestra empresa satelital, y los satélites que se vienen enviando al espacio en los últimos años. Ya en último lugar de esto de la articulación de capacidades, cómo avanzar en el desarrollo y gestión de grandes bases de datos. Estamos en una época de cuarta revolución industrial, que se le dice, o un cambio del paradigma tecnoeconómico o tecnoproductivo, y acá hay un lugar importante del Big Data, de los grandes datos a que dan lugar las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, una de las cosas que se identificaron acá tiene que ver que eso constituye un cuello de botella, el desarrollo de estas grandes bases de datos, de las capacidades para llevarlas adelante y coordinarlo y desarrollarlo. Entonces acá se podría articular con, por ejemplo, la Fundación Sadowski o algunas fundaciones públicas o públicas privadas que tiene nuestro país y que tienen las capacidades para desarrollar esto o para plantearse estos objetivos. Y por último, la generación de un plan estratégico nacional para fomentar el consumo y también el agregado de valor a los productos de mar. En este caso, bueno, pescado y mariscos. Esto está directamente relacionado con lo que decía hace un rato César Lerena. Y en último lugar, otro de los desafíos futuros que planteamos en este trabajo tiene que ver con una nueva identidad estratégica nacional. Y acá está la idea de hacia una Argentina marítima y bicontinental. ¿Por qué? Porque es una gran dificultad geopolítica la falta de conciencia geopolítica de nuestro pueblo en general, de la sociedad civil y la sociedad política, sobre lo que estuvimos viendo a lo largo de todo el día, la enorme extensión y la enorme riqueza de nuestro territorio marítimo y bicontinental. Entonces es un desafío este cambio en la visión estratégica o una nueva visión geopolítica identitaria del país, pasando del territorio continental emergido para incluir los espacios menos conocidos por el pueblo argentino, en este caso la Argentina bicontinental, austral y fluvio marítima. Y esto, en último lugar, marcamos de 3 dimensiones que señala la geopolítica crítica, que es una corriente de la geopolítica, donde tenemos la geopolítica práctica, formal y popular. En primer lugar, la geopolítica práctica refiere a las narrativas y las prácticas diplomáticas y de espacialización que despliegan los estadistas, los líderes políticos, los comandantes militares, es decir, fundamentalmente el Estado. La geopolítica formal tiene que ver con la academia, con las teorías geopolíticas, los enfoques, las doctrinas que se producen en la academia, pero también los intelectuales o los tanques de pensamiento o usinas de pensamiento, que tienen un rol creciente en los últimos tiempos. Y por último, la geopolítica popular refiere fundamentalmente a las producciones de la industria cultural, en medios de comunicación masiva y en la industria cultural, como puede ser el cine, las series, la literatura, etcétera, que hacen a los imaginarios geopolíticos de la visión geopolítica o estratégica que tenemos de nuestro propio país. Así que con eso cerramos y muchas gracias por la escucha.